Bienvenida de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Jennifer Kavanagh, investigadora principal y directora de análisis militar en Defense Priorities, además de profesora adjunta en el Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Georgetown. Muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias por invitarme. Así que escribes extensamente sobre el cambio en la política exterior de Estados Unidos, explorando los argumentos a favor de retirarse, o al menos reducir en cierta medida, la presencia en Europa y Oriente Medio, y centrarse más en el ámbito interno. Encuentro estos argumentos muy interesantes porque muchas de estas ideas se enmarcan en el enfoque tradicional estadounidense, anterior a la Segunda Guerra Mundial, de equilibrio extraterritorial. Es decir, fomentar un equilibrio de poder en Europa y Eurasia, y que Estados Unidos se retire para fortalecer su propia posición. La suposición siempre fue que una presencia exterior excesiva implicaría a Estados Unidos en conflictos, agotaría sus recursos y, en última instancia, incentivaría a otros a equilibrarse contra Estados Unidos en lugar de hacerlo entre ellos. Así que es un trabajo muy interesante. Y también es una buena indicación de hacia dónde está volviendo, supongo, el pensamiento estratégico de Estados Unidos. Recientemente regresaste de un viaje a Ucrania, donde te reuniste con algunos altos funcionarios del gobierno ucraniano y obtuviste información sobre la situación política, militar y de inteligencia allí. Me preguntaba si podrías compartir algunas de tus conclusiones en cuanto al pensamiento que ahora vemos en Kiev. Porque una vez más, la guerra sigue intensificándose, y ahora hay cierto reconocimiento de que podría producirse un colapso a menos que avancemos hacia un acuerdo de paz una vez más. La oferta de paz sobre la mesa, sin duda, no es muy atractiva para Ucrania. Pero un buen punto de partida es, ¿cómo están viendo las élites políticas y la inteligencia militar el progreso de la guerra? Creo que es una especie de pantalla dividida. Por un lado, la situación es claramente bastante grave y hay mucho miedo ante el invierno que se avecina. Ucrania se enfrenta a una serie de limitaciones y las personas con las que hablamos, tanto del gobierno como exfuncionarios y personas ajenas al gobierno, fueron bastante sinceras con nosotros sobre algunas de esas limitaciones. Una de ellas es la defensa aérea. Algunas de las personas con las que hablamos sugirieron que solo quedan unos pocos meses de interceptores de defensa aérea. La capacidad de Ucrania para interceptar misiles balísticos ha disminuido considerablemente e incluso su capacidad para interceptar drones se ha reducido. Al mismo tiempo que los ataques de Rusia se vuelven más complejos y difíciles de afrontar para Ucrania, se enfrentan a una escasez de los interceptores que necesitan para detener esos misiles. Eso tiene implicaciones no solo para los objetivos militares, sino también para la infraestructura civil. Hemos visto a Rusia atacar los sistemas de energía y agua civiles en varias ciudades. De hecho, mientras estábamos allí, Kiev perdió el suministro de electricidad y agua en gran parte de la ciudad. Ese es un factor. El segundo es el personal. Una persona con la que hablamos nos dijo que quienes no han servido no quieren hacerlo, y eso limita mucho su capacidad para seguir abasteciendo el frente con personal militar, donde ya existen graves carencias. Y luego está la situación en la línea del frente, que también es bastante difícil. Además de la escasez de personal, Rusia ha tomado ahora la delantera en el uso de drones. Así que esas zonas de aniquilación que Ucrania había utilizado para congelar las líneas del frente ya no son tan efectivas, porque Rusia tiene ahora esta ventaja en innovación y cantidad de drones. En realidad, en todos los ámbitos hay mucha presión. Y creo que hay un reconocimiento de que el país necesita un alto el fuego, pero aún no existe el deseo de tenerlo. Nadie quiere un alto el fuego. Y creo que hay tres factores principales que están limitando la capacidad de avanzar realmente hacia un alto el fuego.
Las primeras son las limitaciones políticas. Como ha sugerido, el acuerdo sobre la mesa no resulta muy atractivo. Es muy difícil de vender al público ucraniano. Renunciar al territorio, renunciar a la pertenencia a la OTAN, sin algo concreto que mostrar tras años de guerra. Así que lo que buscan son promesas de adhesión a la UE y garantías de seguridad continuadas, aunque hay dudas sobre cómo sería eso en la práctica. Quizá podamos volver a esa cuestión más amplia, pero necesitan algo que ofrecer al público. Y todo esto ocurre bajo la sombra de una creciente presión sobre Zelensky para celebrar elecciones y la preocupación por lo que eso implicaría, junto con las maniobras políticas dentro del país. El segundo factor importante es que, en general, las personas con las que hablamos parecían sugerir que cualquier tipo de acuerdo sería temporal, que el objetivo de Rusia es ver a Ucrania como un estado vasallo y que seguirían presionando para lograrlo. Incluso si firmaran un acuerdo ahora, no duraría. Así que hay una falta de voluntad o quizá un desinterés en las negociaciones, porque cualquier tipo de acuerdo parece poner a Ucrania en riesgo existencial. Ya sabes, ¿seguimos luchando ahora o luchamos de nuevo en el futuro? Esas son, creo, las principales opciones tal como ellos las ven. Y esos son dos aspectos clave. El tercero es que existe una verdadera desconexión entre Ucrania, la forma en que se piensa en Kiev sobre cómo Washington ve esta guerra y lo que Washington realmente piensa al respecto. Creo que viste un poco de eso el viernes. En Kiev oímos que sentían que habían convencido a Trump que él pensaba que estaban ganando. En Washington no se respira ese ambiente. Y no es solo culpa de Ucrania. Creo que Europa y Washington han alimentado ese tipo de pensamiento mágico en Ucrania. Para mí, la amenaza de los Tomahawk nunca fue real, siempre fue un juego. Y sin embargo, Ucrania creyó que era real. Así que pasamos semanas hablando de los Tomahawk cuando deberíamos haber estado hablando de defensa aérea u otras cuestiones. Creo que esos tres obstáculos siguen bloqueando cualquier avance real hacia lo que podría considerarse un acuerdo viable o cualquier tipo de paquete de alto el fuego que permita negociaciones genuinas. Eso es interesante, la preocupación de que sea algo temporal, porque eso es más o menos lo que también se oye desde Moscú. Su preocupación es que lo que propone Occidente también sería temporal, como un alto el fuego, por ejemplo, para que podamos rearmar a los ucranianos. Y bueno, la suposición es que al final del día, si tenemos a nuestra disposición un ejército ucraniano con cientos de miles de hombres que siempre pueden lanzar misiles contra Rusia, sería un aliado demasiado atractivo como para renunciar a él. Así es como piensan. Por eso creo que los MEN dicen que no quieren ningún alto el fuego, a menos que venga acompañado de un acuerdo político claro. De lo contrario, esto es simplemente ya sabes, nos reagruparemos y volveremos a luchar contra ellos dentro de unos años, si no unos meses. Pero en este caso, si reconocen que las cosas parecen desmoronarse, y vemos un poco de eso también en las líneas del frente, para cualquiera que mire solo lo que ocurre hoy, Pokrovsk, la parte sur, más o menos cayó, lo cual es un territorio enorme, por cierto. Y Kupiansk también parece ir por el mismo camino muy rápidamente. Hay una necesidad de encontrar la paz. Pero como dijiste, supongo que es muy difícil vender esto al público. Entonces, ¿qué es exactamente lo que están imaginando? Porque como dijiste, si la razón por la que quieren un alto el fuego es que las cosas van por mal camino, entonces, en cierto nivel, también tiene que haber un reconocimiento de que el bando perdedor tampoco puede dictar los términos de un acuerdo de paz. Así que, ¿en qué momentos crees que estarían dispuestos a hacer concesiones? ¿Y en qué áreas crees que las líneas rojas están, digamos, cimentadas, donde no pueden moverse, incluso si quisieran? Supongo que también hay diferentes facciones políticas dentro de Ucrania. Así que sí, esa es mi pregunta. ¿Dónde podemos encontrar las concesiones?
Creo que las líneas rojas son, al menos tal y como me las han explicado, primero, que deben tener la adhesión a la UE. Reconocen que la pertenencia a la OTAN está descartada, pero no están dispuestos a decirlo públicamente hasta que tengan, bueno, algunos lo han dicho públicamente, pero para renunciar oficialmente a ello quieren garantías de seguridad que aún no tienen, al menos no a su satisfacción, y luego nada de límites a sus fuerzas armadas. Esa es una línea roja. No están dispuestos a aceptar restricciones o el tamaño de su ejército o su arsenal, tipos de capacidades, número de armas, cosas así. Básicamente, todos con los que he hablado señalan esas tres como las principales líneas rojas. Creo que hay un reconocimiento, como dije, de que la adhesión a la OTAN está descartada, pero aún hay esperanza de conseguir algún tipo de garantías de seguridad. Lo oíste de Zelensky el viernes cuando los periodistas le preguntaron, no estaba dispuesto a renunciar a la adhesión a la OTAN, pero se centró realmente en las garantías de seguridad. La OTAN es lo mejor, dijo, pero había otras garantías de seguridad que podrían estar dispuestos a considerar. Creo que reconocen que no van a recuperar las fronteras de 1991, no van a recuperar el territorio que han perdido desde 2022, pero rendirse, como retirarse de territorios que no han perdido militarmente, creo que eso también está descartado. Y en mi opinión, eso parece bastante razonable. No hay un precedente real para la magnitud de la retirada que Rusia está pidiendo. Pero, en mi opinión, creo que hay mucho que Estados Unidos y Europa podrían hacer para facilitar esto. Hay concesiones que Estados Unidos y Europa podrían ofrecer que darían a Rusia parte de los beneficios políticos que busca, reducirían el énfasis en el territorio y permitirían más flexibilidad en torno a las capacidades militares. En concreto, retirar la posibilidad de la adhesión de Ucrania a la OTAN es algo que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN podrían hacer, lo cual Estados Unidos ya ha hecho, pero otros aliados europeos a menudo no han estado dispuestos a hacer. Y en segundo lugar, hablar realmente de cerrar por completo la puerta abierta de la OTAN y no permitir más ampliaciones de la alianza. Creo que, ya sabes, Europa se enfrenta a suficientes desafíos simplemente intentando rearmarse para proteger el territorio que actualmente está bajo el paraguas de la OTAN. No creo que nadie crea seriamente que ampliar el territorio que debe ser defendido sea una buena idea en este momento. Así que me parece no debería ser tan políticamente tóxico. Y si Estados Unidos y otros aliados de la OTAN estuvieran dispuestos a hablar de esto con Putin y su círculo cercano en negociaciones, eso podría reducir parte de la presión sobre Ucrania. Así que, en lugar de alimentar falsas esperanzas de misiles y cosas por el estilo, si Europa y Estados Unidos realmente quieren ayudar a Ucrania, lo mejor que podrían hacer sería hacer concesiones que reduzcan lo que Ucrania tendrá que ceder en última instancia. Supongo que sería difícil, como dijiste, para Zelensky, aunque sabe que no puede haber adhesión a la OTAN, le resultaría muy complicado retirar él mismo esa opción de la mesa. Pero como sugieres, en realidad no hay ninguna necesidad de que Ucrania lo haga. De hecho, pensaría que los rusos preferirían que el fin de la expansión de la OTAN proviniera de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, porque, ya sabes, sin opinión, así es. Y necesitas más que solo a Estados Unidos, ¿verdad? Porque dentro de 3 años y medio o 4 habrá un nuevo gobierno estadounidense, y ese gobierno también podría cambiar de opinión. Así que necesitarías a Estados Unidos más al menos algunos aliados de la OTAN dispuestos a comprometerse a que esto no ocurra. Bueno, si esta guerra trata sobre el colapso de la arquitectura de seguridad europea y el conflicto territorial es una consecuencia de ello, parece que este sería el ámbito por el que convendría empezar. Pero en algún momento, incluso el general Kellogg hizo algunas alusiones a la CSCE,
argumentando que un acuerdo político podría tener que incluir algo como detener la expansión de la OTAN hacia Georgia y Moldavia. Me pareció interesante. No lo ha repetido desde entonces, pero eso no significa necesariamente que los estadounidenses hayan abandonado la idea, sino que quizá no quieran, supongo, mostrar todas sus cartas. Pero si eso fuera una posibilidad, de nuevo, afectaría al núcleo mismo del conflicto. Y luego podría haber algunas concesiones territoriales por parte de los rusos. Parece bastante predecible que encontrarían cierta flexibilidad en la cuestión territorial en las zonas que no controlan actualmente. Estoy pensando en Zaporilla y Jersón. Quizá estarían dispuestos a no reclamar las partes que no ocupan. Pero el Donbass es un área más delicada. Ya tienen Lugansk, pero Donetsk. ¿Crees que los rusos estarían dispuestos a ceder en eso? No parece que quieran que esté bajo control ucraniano. Por lo que percibiste, ¿hubo alguna conversación sobre si los rusos, dado que también capturaron territorio en las regiones de Sumy y Kharkov, podrían considerar un intercambio, devolver esas zonas a cambio de Donetsk? ¿O eso está completamente descartado? Creo que dependería un poco de cuánta extensión de territorio estemos hablando, porque cualquier tipo de intercambio de tierras tendría que ser aproximadamente equivalente. Por lo que entiendo hasta ahora, las propuestas sobre la mesa implicarían que Ucrania ceda mucho y reciba a cambio solo una cantidad muy pequeña, lo cual me parece bastante poco realista. Pero en cuanto a la cuestión territorial, me pregunto, si el acuerdo fuera realmente bueno para Rusia y obtuvieran algunas de las grandes concesiones políticas que desean, ¿desecharían todo el acuerdo por el territorio o podría haber cierto margen para el compromiso? Por ejemplo, se ha hablado mucho de crear una zona desmilitarizada. Creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que debería haber algún tipo de zona desmilitarizada. Quizá parte de ese territorio se convierta en la zona desmilitarizada, ¿no? Y entonces cada parte acepta que esa área está desmilitarizada o asume que parte de su territorio sigue ocupada por la otra. Así que me pregunto, quizá no hoy, pero tal vez dentro de 6 meses, cuando los avances militares sean aún más lentos, que puede que no tenga sentido que Rusia renuncie a sus exigencias ahora mismo, porque todavía está ganando terreno en el campo de batalla. Pero en algún momento el acuerdo podría ser tan bueno o lo bastante bueno como para que un compromiso territorial sea posible. Quiero decir, creo que Rusia reconoce que esta administración probablemente le resulte más favorable, dispuesta a ofrecerle en esta administración estadounidense un trato mejor que la mayoría de las anteriores en la historia y quizá incluso mejor que la próxima, porque no sabemos cómo será. Así que en algún momento tendrá sentido alcanzar un acuerdo político, porque lograr solos los objetivos sin alcanzar los objetivos políticos nos deja en esa situación de la que hablábamos al principio, en la que en realidad no hemos abordado las causas de fondo y la probabilidad de una Ucrania rearmada o de una reaparición de esta guerra es mucho mayor. No, probablemente tengas razón en esto. Sí, mucho. Porque bueno, para los rusos, supongo que su principal preocupación después de la Guerra Fría no fue solo quedarse atrapados con un statu quo más desfavorable, sino que no se les ofreció ningún nuevo statu quo en absoluto. Simplemente, la seguridad en Europa pasaría a significar la expansión gradual de la OTAN cada vez más cerca de sus fronteras. Así que, después de 30 años intentando lograr un acuerdo sobre una arquitectura de seguridad paneuropea mutuamente aceptable, si esto es algo que Trump pudiera ofrecer, sabiendo que ningún otro presidente estadounidense ofrecería nada parecido en el futuro, cuesta imaginar que estén dispuestos a tirar todo eso por la borda por, bueno, esencialmente, Sloviansk y Kramatorsk. Pero, de nuevo, parece que el principal descontento de los rusos es doble.
Es la cuestión geoestratégica, es decir, la incursión de la OTAN en Ucrania, algo que ni siquiera querrían como una membresía de facto. Es decir, no puede haber tropas de la OTAN en Ucrania. Pero el segundo aspecto es lo que a menudo se denomina desrusificación, que se manifiesta en estas leyes lingüísticas, la supresión cultural, la opresión religiosa y las restricciones a los medios políticos. Quiero decir, creo que lo enmarcan de manera muy, quizás absolutamente, bajo la idea de desnazificación, lo que significa que todos los elementos banderistas y antirrusos deben ser completamente eliminados. Pero entre una purga total y no hacer nada, de nuevo, hay un abanico de cosas que se pueden hacer. Ahora bien, por parte ucraniana, ¿hay alguna disposición por parte del liderazgo con el que hablaste a reconsiderar algunas de estas, digamos, leyes más duras contra los hablantes de ruso? Bueno, sabes, creo que parte de esto se abordará con los esfuerzos de Ucrania por unirse a la UE, porque algunas de estas cuestiones simplemente no cumplirán las normas políticas y económicas de la UE. Ucrania tendrá que celebrar nuevas elecciones y tendrá que ocuparse de algunas de estas leyes y cuestiones relacionadas con las minorías. Y sí creo que hay disposición a llegar a compromisos en ese sentido en muchos de estos aspectos y a abordar algunos de estos derechos de las minorías y otros tipos de cuestiones. Así que supongo que para mí esos serán probablemente los principales puntos de fricción. Creo que es probable que se pueda alcanzar algún tipo de compromiso ahí. Además, son los aspectos más difíciles de lograr por la vía militar y donde más necesitamos negociaciones. Por eso creo que se habla menos de esos temas que de muchos otros, porque ni siquiera hemos llegado a negociaciones serias con la gente sentada a la mesa discutiendo los detalles. Sí, bueno, es igual que con los estados bálticos. A ellos también se les dijo, cuando se unieron a la UE hace más de 20 años, que debido a los estándares de derechos humanos dentro de la UE, tendrían que conceder derechos básicos, derecho al voto, derecho a trabajar en el gobierno, derechos lingüísticos, todo eso, porque se unieron a la UE. Pero luego, 20 años después, dicen, y especialmente ahora, dados los últimos 3 años, que la UE se percibe, som på defensor, de kam UNA risket, in mot thirved through meriten bromderambur, ethans. Which means very anti-Russian to the core. I'm just thinking that much of the Kremlin... Solo estoy pensando que gran parte del Kremlin ya no vería a la UE como ningún tipo de garante de los derechos humanos. Pero probablemente tengas razón. Creo que el punto más difícil es la cuestión de la neutralidad y, por supuesto, los temas territoriales. Es difícil hacerse una idea del lado ucraniano porque miden sus palabras con razón. Toda esta guerra es una amenaza existencial, y si muestran demasiado abiertamente sus cartas, supongo que ya se estarían volviendo vulnerables en su propio país. Pero ¿con qué franqueza sigue hablando de esto el liderazgo político? Quiero decir, creo que fueron bastante honestos, pero volvería a un punto que mencioné antes. No sentí que tuvieran una buena comprensión de lo que estaba ocurriendo en Washington, D.C. Me pareció que su evaluación sobre el nivel de apoyo político en Estados Unidos a una nueva ofensiva ucraniana estaba fuera de lugar. Su interpretación de que Trump estaba de su lado también era errónea, y sus expectativas sobre lo que ofrecería esta próxima reunión en Estados Unidos estaban completamente fuera de sintonía con lo que yo esperaba. Para mí eso era realmente importante, porque si no entienden el entorno político y creen que Trump y los Tomahawk están realmente sobre la mesa, que Trump realmente quiere que lancen otra ofensiva, que es solo cuestión de tiempo antes de que la economía rusa colapse, entonces eso es una grave mala interpretación. Muchas de estas narrativas basadas en un pensamiento casi mágico parecen obstaculizar el verdadero progreso hacia una reflexión seria sobre la situación posterior a la guerra. Hubo cierta dificultad para conseguir que hablaran de ello, es decir, para distinguir entre lo que necesitan ahora para seguir combatiendo y lo que necesitarán después de la guerra.
En este momento, la atención está muy centrada en el día a día. Si pueden conseguir suficiente defensa aérea, suficiente munición, suficiente personal para resistir el próximo mes o el invierno. Y hasta ahí es más o menos hasta donde han pensado. Creo que eso es importante. Para mí esa es una estrategia arriesgada, porque siempre he pensado que el mejor acuerdo que Ucrania iba a conseguir probablemente fue en 2022, y con cada día que pasa el acuerdo empeora. Así que, en lugar de continuar con esta lenta agonía, sería mucho mejor seguir negociando desde una posición en la que aún tengan algo de fuerza. Y aquí creo que realmente tendrían a Estados Unidos de su lado. Ya sabes, creo que Mr. Trump rechazar la idea de que necesariamente se verían obligados a retirarse del resto de Donetsk. Él apoyaba detenerse en la línea de contacto. Y si Trump hubiera querido sacrificar a Ucrania y obligarla a algún tipo de capitulación, ya lo habría hecho. Pero no lo ha hecho porque la imagen política sería demasiado negativa para él. Así que, si Ucrania adoptara un enfoque diferente y dijera, de acuerdo, estamos dispuestos a hacer estas concesiones difíciles, pero esto es lo que necesitamos de vosotros. Necesitamos un compromiso de que nos ayudaréis a armarnos con armas defensivas para que podamos convertirnos en el puercoespín de acero, de modo que estemos seguros en el futuro. Necesitamos que hagáis que Europa haga X, Y y Z. Creo que la administración estaría muy abierta a ese enfoque. Ese no fue el enfoque adoptado la semana pasada y creo que eso es lamentable. Sí, es un tema interesante, sin duda. ¿Cómo ven ellos, dentro de Ucrania, qué garantías de seguridad necesitan? Pero también hay aquí una competencia en materia de seguridad, evidentemente, en el fondo de todo esto. Es decir, ¿reconocen también las garantías de seguridad que exigen los rusos? ¿O lo ven más bien como una competencia indirecta? Porque cuando hablamos de un puercoespín de acero, ya sabes, desde el lado ruso, ven cualquier intento de convertir a Ucrania en una especie de gran Israel, o en ese puercoespín de acero como algo dirigido contra Rusia. No lo verían necesariamente como algo defensivo. Así que, de nuevo, por eso exigirían, por ejemplo, límites muy estrictos. No querrían ninguna garantía de seguridad que implicara tropas de la OTAN, ni ninguna presencia militar sobre el terreno. Pero además, los rusos han exigido una desmilitarización total, que supongo que de nuevo se sitúa en un espectro, desde no tener soldados en absoluto hasta contar con capacidades militares muy poderosas. Pero parece que debería ser posible llegar a un acuerdo en algún punto intermedio. ¿Tuviste alguna impresión de dónde podría situarse eso? Quiero decir, ¿cuántas garantías de seguridad necesitarían? ¿Y cómo ven eso en relación con las exigencias de seguridad de los rusos? Porque una vez más, cada vez que hablas con gente en Moscú, su opinión es que entraron en esta guerra, ya hace 3 años y medio, para evitar la incursión de la OTAN en Ucrania, y que cualquier acuerdo de paz que implique una mayor presencia de la OTAN en Ucrania frustraría ese propósito. Así que, en cierto modo, descartan todo esto por completo. Sí, creo que es una pregunta realmente importante. Quiero decir, sobre la cuestión de las fuerzas de la OTAN dentro de Ucrania después de la guerra, para mí eso es inaceptable. No va a suceder porque Rusia preferiría seguir luchando antes que permitir exactamente el resultado que inició la guerra para evitar que ese sea el statu quo posterior a la guerra. Creo que nadie en Ucrania está realmente dispuesto a admitir oficialmente que eso no va a ocurrir. Todavía hablan de la fuerza de garantía y de la coalición de los dispuestos, pero creo que hay un reconocimiento de que la fuerza de garantía no va a ser de 100,000 soldados europeos. Creo que en realidad para ellos el mayor valor de la fuerza de tranquilidad es como señal de compromiso, de que no están solos. Sabes, en Ucrania existe la sensación de que Rusia quiere convertir a Ucrania en un vasallo. Así que la situación posterior a la guerra debe vincular institucionalmente a Ucrania con Occidente.
Y eso no tiene por qué ser militar, podría ser a través de la UERE, pero buscan vínculos institucionales reales. Incluso si solo hubiera una bota en el suelo en Ucrania, esa sería una señal para ellos. Y volviendo por un momento al tema de los Tomahawk, dijeron que con solo recibir un Tomahawk, aunque no pudieran dispararlo, estaría bien porque sería una muestra del apoyo de Estados Unidos. Así que están buscando esas señales tangibles de que todavía están vinculados a Occidente. Ahora, creo que hay un reconocimiento de que esta fuerza de reafirmación no va a materializarse. Había mucho escepticismo por parte de algunas personas sobre la coalición de los dispuestos. Se preguntaban dónde estaban, por qué no se había sabido de ellos en varios meses. Aunque noté que, después de la reunión del viernes, reaparecieron, lo cual fue interesante. Pero su disposición es obtener dinero. Si no puede darnos votos, entonces necesitamos armas, financiación. En lo que respecta a Europa, sin embargo, hubo una verdadera decepción. Se percibía que Europa no había cumplido realmente sus compromisos en materia de armamento o financiación, que después de principios de 2026 no habría dinero para apoyar a Ucrania si no se utilizaban los activos congelados, y existía la preocupación de que se quedaran un poco solos. Así que creo que, como mínimo, necesitan un compromiso de financiación y un compromiso de suministro de armas. Ahora bien, en cuanto a la cuestión de cómo ven las preocupaciones de seguridad de Rusia o sus exigencias de garantías de seguridad, hubo una clara reticencia a admitir que alguna de las preocupaciones de Rusia fuera legítima o a reconocer que, como potencia militar más fuerte en este momento y país con ventaja, Rosy trataría de ver sobre algunas de las condiciones del acuerdo de paz. Y que las preocupaciones de seguridad de Rusia debían tenerse en cuenta, porque si no se hacía, básicamente se estaría aceptando una guerra renovada. Así que creo que hay un punto intermedio. Ya sabes, la desmilitarización, al menos según lo que entiendo por hablar con gente en Rusia, podría no significar ausencia total de fuerzas armadas. Significa un ejército defensivo. Así que hay ciertas líneas rojas. Cosas como aviones de combate y de alerta temprana, radares de defensa aérea de largo alcance y misiles de ataque de largo alcance. Esas son las cuestiones principales que creo que Rusia ha definido como líneas rojas. Y por tanto, para mí, en un escenario posterior a la guerra, creo que sería fácil decir que no habrá más transferencias occidentales de aviones de combate o de alerta temprana. Eso es algo en lo que creo que Occidente podría estar de acuerdo, lo mismo con los misiles de ataque de largo alcance occidentales, y que Ucrania no puede fabricar sus propios. Así que aquí estamos hablando principalmente de si Ucrania podrá tener su propio programa de ataques de largo alcance. En eso se resume realmente la cuestión. Y ahora mismo no tienen uno viable. Tienen algunos programas, pero no han sido muy exitosos. Sus misiles no son muy avanzados tecnológicamente. Son fáciles de interceptar y a menudo fallan sus objetivos. Así que, para mí, en este momento, no es una amenaza importante. Pero es algo que tratarse en las negociaciones. Sabes, he trabajado mucho analizando cómo podría ser una política de no alineación o neutralidad armamentística para Ucrania. Tengo un gran informe que saldrá en aproximadamente mes y medio sobre este tema. Y realmente creo, basándome en mi investigación, analizando campañas y hablando con personas de todos los lados de esta cuestión, que existe una versión de una Ucrania armada que podría ser segura sin representar una amenaza ofensiva para Rusia de ninguna manera. Creo que ese debería ser el objetivo. Pero para llegar a esa discusión, para debatir realmente cómo sería eso, necesitamos que todas las partes se sienten a la mesa. Y aún no hemos llegado a ese punto. Sí, porque en realidad se trata también de reconocer el dilema de seguridad.
Es decir, si México, por ejemplo, estuviera considerando cómo mejorar su seguridad, desde luego no le aconsejaría que colocara armas chinas de largo alcance en su territorio, porque eso en todo caso reduciría enormemente su seguridad. Pero por supuesto, es difícil reconocer realmente las preocupaciones de seguridad del oponente, especialmente cuando se está en medio de una guerra. No suele ser el momento en que la empatía hacia el adversario está en su punto más alto. Y eso también se aplica al lado ruso. A menudo no parecen tener en cuenta que aunque vean a la OTAN y a Ucrania como amenazas existenciales, Ucrania también está en un conflicto existencial. Ucrania podría desmoronarse si esta guerra se prolonga demasiado. ¿Me entiendes? Perdón. No, solo iba a decir que creo que aquí es donde Estados Unidos y Europa pueden desempeñar un papel ayudando a cerrar esa brecha, ya sabes, reconociendo que quizá no toda Europa o quizá Europa en su conjunto vea a Rusia como un país con preocupaciones de seguridad legítimas. Pero sí creo que la administración actual reconoce que este conflicto tiene al menos algunas raíces legítimas. No es que nadie piense que Ucrania iba a atacar a Rusia, pero la expansión de la OTAN y el impulso continuo para integrar a Ucrania en la alianza, la asociación estratégica entre Estados Unidos y Ucrania, y así sucesivamente, enviaron señales a Moscú de que eso iba a ocurrir, que Ucrania iba a integrarse en el bloque militar occidental. Y eso fue inaceptable. Así que creo que, al menos en la administración actual, eso se reconoce y eso quizá puede ayudar a tender un puente entre las dos partes. Ahora tenemos personas en la administración que comprenden las raíces del conflicto de una manera que no creo que la administración de Biden estuviera dispuesta a reconocer. Básicamente desestimaron las preocupaciones de Putin y ni siquiera estaban dispuestos a hablar de ellas. No estoy sugiriendo que la administración de Biden debería haber accedido a todo lo que Putin pedía, pero al menos mantener una conversación al respecto parece que podría haber sido una vía diplomática útil para evitar la guerra desde el principio. Bueno, aquí es también donde surge el problema con cualquier compromiso, porque este conflicto no ocurre en el vacío. Lleva más de 30 años en marcha. Si recuerdas los años 90, cuando hablábamos con los rusos, ellos no querían la expansión de la OTAN, así que ideamos un compromiso. De acuerdo, tengamos la Asociación para la Paz, que no implicaba membresía. Pero aquello que se suponía que era un compromiso resultó ser un engaño. La Asociación para la Paz se convirtió en un trampolín hacia la expansión, no en una alternativa. Así que cualquier medida a medias o garantía de seguridad limitada se verá no como un nuevo statu quo, sino simplemente como un obstáculo en el camino hacia el avance hasta la frontera rusa. Así que mi punto es que el nivel de confianza en Moscú está básicamente reducido a cero. En este momento es muy difícil encontrar algún terreno común, pero estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Podrían llegar a algún tipo de acuerdo sobre la arquitectura de seguridad europea. Creo que discutir exactamente dónde va la frontera pasa a ser algo secundario. Pero me alegra que hayas mencionado a Europa y a Estados Unidos, porque bajo el mandato de Trump, por supuesto, él parece, bueno, al menos a veces tengo mis dudas, porque lo llama ambigüedad estratégica. No quiere que nadie sepa lo que está pensando, lo cual es comprensible, pero no estoy seguro de lo que está pensando. Pero para el resto de Washington, y sin duda para los europeos, no parece que estén dispuestos a renunciar a Ucrania como aliada. Tal vez no una aliada fuerte, pero al menos un apoderado. En un momento dado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que deberíamos apoyar a Ucrania, porque si Ucrania gana, tendremos un ejército ucraniano curtido en combate, con cientos de miles de hombres, que esencialmente contendrá a Rusia de forma indefinida. No usaron la palabra perpetuidad, pero eso es más o menos lo que querían decir. Esta sería la base de la arquitectura de seguridad europea, utilizando a los ucranianos como una especie de muro para mantener a raya a las hordas rusas.
to keep the Russian hordes out. Now, it doesn't seem like the Europeans, Ahora, no parece que los europeos quieran renunciar a este objetivo. Es más, si Ucrania fracasa, los ucranianos empezarán a guardar rencor. Quiero decir, ya hemos oído a personas como Arestovich o Yulia Timoshenko afirmar que los europeos los están utilizando. Y ya sabes, si ahora tienes una Rusia vengativa y enfadada, una Ucrania que se siente traicionada y una Europa en declive económico, político y social, parece una receta para el desastre. Creo que muchos líderes europeos consideran que seguir utilizando a los ucranianos como intermediarios, si no en una guerra directa, al menos como una forma de equilibrar a los rusos, es algo a lo que realmente no pueden renunciar. Sí, quiero decir, estoy de acuerdo con eso. Creo que Europa ha estado actuando un poco como un obstáculo para cualquier tipo de acuerdo de paz o incluso proceso de paz. Han reaccionado de forma muy negativa ante cualquier intento de Trump de hablar con Putin o de impulsar el fin de la guerra. Creo que parte de eso es ganar tiempo. Sienten que necesitan más tiempo para rearmarse. Les preocupa que una vez que la guerra termine, Rusia reconstruya su ejército y vaya por la OTAN después. No comparto esa opinión. No creo que Rusia tenga intención alguna de atacar a la OTAN en un futuro próximo, incluso después de reconstituirse. Creo que en Europa existe la sensación de que rearmarse es de suma importancia, y cuanto más se prolonga la guerra, más tiempo tienen para hacerlo. Tener a Ucrania como un colchón endurecido por la batalla es una ventaja. También creo que eso ha sido un obstáculo para la paz, que Europa ha impuesto condiciones poco razonables. Animan a Zelensky a seguir haciendo exigencias maximalistas. Cada vez que Trump de alguna manera frena a Zelensky, este vuelve corriendo a Europa y pide más apoyo, y se lo dan. Prometen apoyo, pero no me queda claro qué están ofreciendo en este momento. Ya no tienen más armas y les queda muy poca financiación. Han indicado que necesitan las armas para su propia seguridad, ahora, dadas las incursiones de drones y otros tipos de amenazas. Así que creo que ese es un límite tanto en Europa como en Estados Unidos. Ya sabes, ciertamente hay algunos que siguen viendo a Ucrania como un valioso intermediario. Creo que la administración Biden tenía la visión de que la guerra en Ucrania era útil para desgastar a Rusia, para debilitar a un adversario, especialmente ante la creciente preocupación por el poder militar chino. No estoy seguro de que la administración actual lo vea de esa manera. Creo que estarían encantados de terminar con el asunto de Ucrania y centrarse en otras cosas. Creo que hay un deseo de que esto se cierre de una manera que dé buena imagen. Ya sabes, creo que Trump está preocupado por Ucrania, por una situación tipo Afganistán, en la que haya un colapso importante y se le culpe, como se culpó a Biden, por la retirada tan desordenada de Afganistán. Pero no creo que haya muchos en la administración que tengan la idea de usar Ucrania como un aliado a largo plazo. Más bien, creo que el deseo es cerrar este asunto para pasar a otras cosas, normalizar los lazos con Rusia y reequilibrar la relación transatlántica, que son sus dos principales prioridades en lo que respecta a Europa. Y han sido reacios a avanzar en cualquiera de esas dos cuestiones hasta que la guerra de Ucrania haya terminado, porque la imagen es demasiado mala. Políticamente queda fatal trabajar para normalizar los lazos con Rusia, mientras la guerra en Ucrania sigue intensificándose. Y todavía hay quienes temen que si Estados Unidos reduce demasiado su presencia en Europa mientras esta guerra continúa, eso también genere riesgos para los intereses estadounidenses. No comparto esa opinión concreta, pero es algo que he escuchado mucho en Washington. Así que supongo que aquí dividiría a Europa y a Estados Unidos. Tienen visiones algo diferentes de la situación en lo que respecta al uso a largo plazo de Ucrania como país proxy. Sí, debería haber añadido eso. Creo que en Europa tiene la preocupación es que una vez que termine la guerra de Ucrania, Estados Unidos hará las maletas
y se marchará a regiones del mundo más interesantes. Para los partidarios de la contención como yo, no jugarían las maletas, volvieran a casa y luego redujeran el ejército, eliminando parte del... Entonces, en tu opinión, ¿crees que Estados Unidos debería empezar ya a reducir su presencia en Europa, incluso antes de que termine la guerra de Ucrania? Sí, simplemente no creo que sea necesario. Quiero decir, creo que al menos podrías retirar las fuerzas que Biden incrementó en 2022. No creo que sean necesarias ya. Y creo que podrías hacer recortes adicionales en las fuerzas terrestres estadounidenses, así como en las aéreas. Supongo que simplemente no creo que sean necesarias para disuadir a Rusia en este momento. Si acaso son menos necesarias que antes. Rusia está debilitada militarmente. No podría reconstituirse, incluso si la guerra terminara hoy, durante 5 a 8 años, y representa muy poca amenaza para la OTAN en este momento. Quiero decir, si miras el número de fuerzas que incluso las estimaciones públicas sugieren que aún están ubicadas en bases cerca de Finlandia y los estados bálticos, son pocas. Ni siquiera me queda claro que hicieran falta fuerzas estadounidenses si Rusia estuviera lo bastante loca como para intentar invadir Estonia ahora mismo. Así que, para mí, tiene sentido retirar las tropas tanto porque no son necesarias como porque enviaría una señal muy clara a Europa de que esta vez Estados Unidos va en serio, de que ya no vamos a seguir con este juego en el que decimos que Europa debe hacer más y luego nos quedamos de todos modos. La única manera de lograr realmente que Europa asuma la responsabilidad de su propia seguridad es retirar efectivamente las fuerzas estadounidenses y hacer cambios institucionales en la OTAN para dar a los europeos papeles de liderazgo. No estoy diciendo que todo eso ocurra el próximo año, pero para mí ese sería el objetivo en un plazo de, digamos, 4 o 5 años. Hubo un artículo en Reuters que decía que el presidente Trump les dijo a los europeos a finales de agosto que Estados Unidos empezaba a reducir un poco su presencia en los estados bálticos. Y de repente tenemos todas estas historias sobre drones rusos cerca de aeropuertos, edificios gubernamentales e instalaciones militares. Pero cada vez que hacen arrestos, siempre hay algunos alemanes o bueno, ya sabes, ningún ruso real allí. Así que no lo sé. Mucho de eso parece falso. Probablemente tengas el avión revuelto, el avión del País de las Maravillas, que resultó ser falso. Así que obviamente hay un incentivo ahí. El reconocimiento de que si creas una amenaza de escalada, puedes avergonzar o presionar eficazmente al presidente estadounidense para que no reduzca su presencia. Pero creo que, para los europeos, como recurrimos al dinero que tomamos de los rusos, temíamos que los estadounidenses se marcharan. Creo que en conjunto, con el fin de la guerra, esto se convierte casi en una amenaza, lo que explica por qué fue un poco, extraño cuando Trump dijo que no habría Tomahawks. Es decir, serían misiles operados por estadounidenses que podrían llevar una ojiva nuclear, y los rusos han dicho que reaccionarían como si la llevaran. Así que estamos en un punto en el que, cuando Estados Unidos dice que no enviará esos misiles, en lugar de alegrarse, cunde el pánico. Esto muestra el estado mental de las élites políticas que tenemos aquí. Solo quiero preguntarte también del lado ucraniano. Mencionaste una falta de disposición a aceptar la realidad. Quiero decir, puedes tener dos razones para esto. Una podría ser casi como una mentalidad de búnker, una situación psicológica en la que hay una actitud defensiva, donde toda crítica se percibe como un ataque. Se produce pensamiento grupal. Nadie puede cuestionar la creencia compartida. Pero también es hasta cierto punto que los europeos, y supongo que en menor medida los estadounidenses, están dando falsas esperanzas a los ucranianos. Ya sabes, resistid un día más y llegará vuestra próxima Wunderwaffe, y quizá nosotros lleguemos cabalgando para salvar el día. ¿Cómo evalúas esto? ¿En qué áreas crees que son más ilusos en su manera de pensar?
Quiero decir, definitivamente creo que son ambas cosas. Hay un sentido en el que existía una creencia real de que la promesa de los Tomahawk era genuina. Pero para mí nunca fue real, aunque solo sea porque realmente no hay manera de que puedan lanzar esos misiles. No hay una solución a corto plazo para eso. Así que, para mí, todo esto fue un juego desde el principio. Creo que hay una esperanza de que Estados Unidos siga proporcionando armas, de que exista algún arsenal secreto del que nadie ha hablado todavía, de que las declaraciones sobre las reservas estadounidenses están bajas, y de que Europa vaya a aportar más dinero, que eso sea real. Su esperanza aquí es poder ampliar la guerra, conseguir de algún modo más apoyo de Estados Unidos, más apoyo de Occidente. El otro ámbito en el que creo que hay algo de pensamiento mágico, o al menos información errónea, es el de la economía rusa. La gente dice que la economía rusa está al borde del colapso, lo cual simplemente no es cierto. La situación económica es más difícil que antes, pero no está al borde del colapso. Así que, sin duda, creo que los estadounidenses y los europeos están alimentando falsas esperanzas. Al mismo tiempo, pienso que hay información errónea o una disposición a creer una visión demasiado optimista sobre cómo será el futuro de Ucrania. Creo que la campaña de ataques de largo alcance es un buen ejemplo aquí. Se habla mucho de cómo han destruido entre un 20 y un 40% de la infraestructura petrolera de Rusia. Pero luego ves lo que la represalia rusa por esta campaña ha hecho en Ucrania. Ha destruido alrededor del 60% de la infraestructura de gas y ha dejado sin electricidad ni agua a varias ciudades. Así que mi pregunta es, ¿quién está ganando realmente esta campaña? No se puede mirar solo el éxito ucraniano sin tener en cuenta los costes que la represalia rusa ha impuesto a Ucrania. Creo que es porque la alternativa a seguir luchando parece tan políticamente y moralmente inaceptable que siguen creyendo en esas narrativas falsas, tanto las que provienen de su propia inteligencia y liderazgo militar como las del exterior. Bueno, también tenemos esta situación en Europa, sin embargo. Quiero decir, las noticias nos hablarán de colas de gas en Moscú, que no existen, de un colapso económico inminente basado en tonterías y de niveles de bajas que supuestamente favorecen a los ucranianos. Incluso su historia es que Ucrania está ganando y que Rusia solo tomó el 1% de Ucrania. Y ya sabes, todas estas narrativas falsas parecen diseñadas para movilizar al público a seguir apoyando la guerra solo un poco más. Ya sabes, ese es el objetivo. Pero también, algo que nuestros medios ignoran por completo, porque va en contra de la narrativa de guerra, es la oposición a la guerra en Rusia. La última encuesta de Gallup que vi mostraba que el 69% quería negociaciones inmediatas. Esto es algo que ningún político europeo quiere mencionar, porque estamos ayudando a Ucrania. La historia que nos cuentan es que todos los ucranianos quieren seguir luchando, que solo necesitan los medios y que lucharán hasta el amargo final. Eso es, en cierto modo, lo que estamos vendiendo a nuestra gente aquí. Pero sé que te reuniste principalmente con las élites políticas en Kiev. ¿Qué impresión tienes de la creciente oposición, tanto política como en la sociedad civil? Quiero decir, creo que hay un verdadero cansancio con la guerra y un deseo de que termine. Pienso que eso coexiste con el hecho de que algunas de las concesiones siguen pareciendo inaceptables. Así que sí, quieren negociaciones inmediatas, pero creo que si se les pregunta, ¿estarías dispuesto a ceder el resto de Donetsk? Dirían que no. Así que todavía hay, ya sabes, gente allí con la que hablamos. No solo hablamos con las élites políticas, también hablamos con otras personas, tuvimos conversaciones en el hotel y cosas así. Había una distinción entre, ya sabes, la idea de una paz justa, que aún esperan que sea posible, en la que Rusia sería castigada por lo que consideran una invasión ilegal y no provocada. Esas son las palabras de los ucranianos, no las mías.
y qué es realista. Así que, aunque quieren negociaciones y la gente está cansada y desea que la guerra termine, algunos de los términos de lo que será finalmente la paz siguen siendo inaceptables o difíciles de aceptar. Y sí, ha habido protestas. La gente estaba muy molesta por los cortes de electricidad y agua en Kiev cuando eso ocurrió la semana pasada, y hubo protestas al respecto. Así que hay un creciente malestar y un deseo cada vez mayor de que la guerra termine. Pero no estoy seguro de que la mayoría de la población esté en el punto de no castigar a sus propios políticos por aceptar un acuerdo inaceptable. Y bueno, eso puede ser cierto, pase lo que pase. Puede que, sea cual sea el acuerdo que se acepte cuando lleguemos a ese punto, el liderazgo político acabe siendo destituido. Y por esa razón, creo que la narrativa que cualquier líder ucraniano tendrá que vender es que esta paz fue en cierto modo impuesta, no aceptada abiertamente. De lo contrario, sería políticamente demasiado tóxica. Esa es mi valoración personal. Y creo que en cualquier guerra, el único momento en que realmente se alcanza la paz es cuando todos están de acuerdo en que el acuerdo sobre la mesa, por terrible que sea, es mejor que seguir luchando. Y creo que estamos llegando a ese punto, pero aún no hemos llegado del todo. That's kind of the sad reality, though, is Esa es, en cierto modo, la triste realidad, la falta de voluntad para ceder Donetsk, porque los rusos aún no la han conquistado. También implica que podría llegar la paz si la guerra continúa un poco más y Rusia la toma. Pero por supuesto, para entonces también habrán conquistado territorios en otras regiones. Habrá más destrucción de la infraestructura ucraniana, más hombres muertos, más personas huyendo del país. Y toda la capacidad de recuperarse, bueno, de reconstruir el armamento, se vería reducida. at some point would be diminished. But in terms of how is Pero en cuanto a cómo se percibe, cómo ven ellos la situación en el campo de batalla, aparte de que los rusos empiezan a avanzar a mayor velocidad, los problemas dentro de sus propias filas son evidentes, porque ya sabes, no están consiguiendo mucho reclutamiento voluntario. Hay más, al menos parece que hay más. De nuevo, sigo principalmente los canales ucranianos de Telegram, y tengo la impresión de que hay más conciencia y oposición a las tácticas de reclutamiento más brutales que están utilizando, como arrastrar a la gente por la calle. Estamos viendo más deserciones, rendiciones y no exactamente desorganización, pero al menos cierto repliegue desde las líneas del frente. Unidades que se retiran sin esperar la aprobación de sus comandantes. Quiero decir, todo esto se está volviendo un poco más desorganizado, por lo que parece. Es algo que en gran medida está causado, creo, por la falta de personal y de equipo, pero también por una visión pesimista de hacia dónde va la guerra. ¿Forma parte de la preocupación o tienen algún plan para solucionar estos problemas? Porque podría tener un efecto en cadena sobre otros problemas también. Sí, no se habló mucho de eso. Quiero decir, hay un reconocimiento de que existe un problema de movilización, de que no pueden reclutar fuerzas con la suficiente rapidez y de que la tasa de deserción es increíblemente alta. Vi una cifra que rondaba las 250,000 deserciones. Es decir, eso equivale aproximadamente al 25% del tamaño supuesto del ejército ucraniano. Así que es enorme. Creo que hay un reconocimiento de que esto es un problema, y no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Han perdido a gran parte de su población, que se ha trasladado al extranjero. Muchos jóvenes, especialmente hombres jóvenes por debajo de la edad de movilización, se han marchado y no saben cuántos volverán. Así que no se trata solo de un problema a corto plazo. Es un problema a largo plazo, pero no tienen una solución para ello. Y supongo que, como lo ven como algo existencial, y porque consideran que cualquier tipo de concesión ahora sería solo una pausa temporal, y cualquier tipo de acuerdo los pondría en riesgo existencial si no incluye también ese vínculo político con Occidente, existe la sensación de que simplemente tienen que seguir adelante, que no hay alternativa más que seguir luchando.
Y sabes, estoy de acuerdo contigo en la cuestión territorial. Por eso digo que cada día el acuerdo empeora. Y por eso considero que las negociaciones serían algo que, si se iniciaran ahora, podrían empezar a reconstruir gran parte del país. Sabes, algunos sugieren que hay una manera de más o menos congelar las líneas de batalla que no necesitan hacer retroceder a Rusia, sino que pueden congelar el conflicto como lo han hecho en el ámbito marítimo. En el ámbito marítimo han utilizado drones, misiles antibuque y cosas por el estilo para básicamente congelar el conflicto. Pueden usar las aguas, pueden usar sus puertos y por eso hay esperanza de que puedan hacer lo mismo en tierra y en el aire. No lo veo muy realista. Han conseguido hacerlo en algunos lugares, pero incluso allí sobre el terreno se está desmoronando. Y en el aire me parece casi imposible, a menos que se disponga de enormes cantidades de defensa aérea e interceptores, de los cuales obviamente hay una escasez global. Así que eso me parece poco realista. Sabes, creo que la situación es bastante difícil y no estoy realmente seguro de que simplemente tomar el territorio lo resolvería. Si Rusia realmente reclamara todo Donetsk militarmente, ¿terminaría eso con la guerra? Creo que abriría mucho espacio para la negociación por parte de Rusia, pero no sé si pondría fin a la guerra sin abordar las cuestiones políticas. De nuevo, creo que por ahora podríamos centrarnos en la neutralidad, restaurar la neutralidad y en la cuestión territorial. Se olvida todo el tema de la identidad dentro de Ucrania, como se ha mencionado, la desrusificación. Pero hay una contradicción fascinante aquí. Por un lado, temen que cualquier solución sea temporal, y con razón, porque si parece temporal y abren sus fronteras, el resto de la población masculina huirá. Nadie volverá si todos sienten que va a ser algo temporal. Al mismo tiempo, muchas de las propuestas sugieren congelar el conflicto, establecer altos el fuego temporales. Ninguna de estas, todas son temporales por naturaleza, por definición, va a resolver nada. Quiero decir, creo que lo que Ucrania necesita más que nada es un nuevo statu quo duradero, que supongo que sería ese acuerdo político. Mi última pregunta, sin embargo, es que, obviamente, en lo que todo el mundo se centra ahora es en que los misiles Tomahawk no fueron entregados. En su lugar, el presidente Putin y el presidente Trump probablemente se reunirán en Budapest para discutir cómo poner fin a esta guerra. De nuevo, no creo que la posición rusa, su núcleo, vaya a cambiar mucho. Es decir, que Ucrania vuelva a ser neutral y que se deban aceptar las concesiones territoriales. Además, pasan otras cosas. Pero, ¿qué esperas de esto? Das la impresión de que crees que el deseo de Trump por la paz, por acabar con la guerra, es auténtico. Pero, ¿cuáles crees que son las expectativas realistas de esta reunión? Porque Trump sí intentó presionar a los rusos, bueno, desde Alaska. Intentaron que los indios, ya sabes, se unieran a las sanciones, ayudaran un poco con las armas. Pero la posición rusa no se ha movido ni un ápice. Posiblemente no lo haga, porque cada vez que se ven luchando contra una amenaza existencial, la escalada solo se responde con más escalada. Entonces, ¿qué crees que se puede lograr realmente en esta reunión? Bueno, quiero decir, de forma pesimista, diría que creo que el deseo de paz de Trump es auténtico, pero aún no veo una estrategia real por parte de la administración sobre cómo lograrlo. Está claro que no hay interés en ejercer presión sobre Putin, y tampoco hay interés en obligar a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz realmente malo. Así que nos quedamos con el statu quo, esperando a que la realidad del campo de batalla obligue a ambas partes a sentarse a la mesa. Aún no hemos llegado a ese punto y puede que no lleguemos en 6 o 12 meses. En ese sentido, esta reunión sería, ya sabes, algo así como la cumbre de Alaska, un intercambio de opiniones sobre la situación actual y las áreas en las que todavía hay desacuerdos.
Así que supongo que una agenda más positiva que propondría para ambos líderes sería centrarse quizá en un camino diferente, en lugar de intentar resolver todo esto de una vez con algún tipo de gran acuerdo. Volver a la estrategia que parecía funcionar un poco en el periodo de marzo-abril, que consistía en buscar pequeños logros como el alto el fuego marítimo y aéreo, y yo propondría un alto el fuego energético. En mi opinión, esto beneficiaría a ambas partes al detener los ataques a objetivos energéticos. Es claramente algo que está imponiendo muchos costes a Ucrania. Lo vi de primera mano cuando estuve allí y es algo que se mencionó en múltiples reuniones y que también está imponiendo al menos algunos costes al lado ruso. Sabes, podríamos debatir cuánto. Estoy de acuerdo contigo. No hay, digamos, largas colas en las gasolineras, pero sí está imponiendo ciertos costes a su infraestructura petrolera. Así que detener eso les daría algo. También reduciría la necesidad de este alto nivel de intercambio de inteligencia y participación de Estados Unidos en la selección de objetivos, lo que ayudaría a desescalar ese aspecto del conflicto y a que Estados Unidos se implicara un poco menos, cual me parece positivo. Así que veo muchos beneficios. En última instancia, el conflicto se decidirá en la mesa de negociaciones y en la línea del frente en el este, en Donetsk. No se va a decidir por estos ataques de largo alcance. Imponen costes, pero no creo que vayan a ser decisivos. Así que ninguno de los dos bandos estaría renunciando a demasiado, pero ambos obtendrían algo a cambio. Eso es algo que podría considerar alcanzable, algo que creo que la parte rusa podría estar dispuesta a ceder, algo que beneficiaría a Ucrania y en lo que Estados Unidos podría trabajar. Así que supongo que propondría eso como una agenda positiva, algo que me gustaría que surgiera de todo esto, aunque no sé con certeza si es posible o si la administración actual siquiera lo está considerando. Ya sabes, no sabemos mucho sobre quién asistirá a la reunión o cuál será el formato. Así que ya sabes, sin saber eso, es un poco difícil proyectar lo que espero de la reunión. Pero supongo que lo vería como un paso realmente positivo, en lugar de centrarse en un gran paquete que intente resolver un montón de cuestiones complejas. Como dijo Trump, este es un conflicto difícil de resolver. Pensó que iba a ser fácil. Yo no pensé que fuera a ser fácil, pero es mucho más difícil de lo que él esperaba. Así que en lugar de intentar resolverlo todo de una vez, intentemos acotarlo, reducir la tensión poco a poco y luego pasar a los temas más importantes con negociaciones reales a nivel de trabajo o a un nivel por debajo del de Trump y Putin, como ya sabes, Rubio y Vance, Lavrov y Ushakov y otros. ¿Habló de alguno de estos temas con el liderazgo en Ucrania? Por ejemplo, ¿estarían los ucranianos dispuestos a detener los ataques contra las instalaciones energéticas rusas y a dejar de atacar el territorio ruso previo a 2022? Son dos cosas distintas, por supuesto, pero supongo que como un primer paso, si se puede compartimentar un asunto, y habló con ellos o escuchó algo de ellos sobre su disposición a reducir un poco la escalada. Porque, como usted dijo, ahora mismo en Ucrania se está destruyendo estructura crítica y llevará años y años reconstruirla. Sí, así que no hablamos del tema de los territorios anteriores a 2022. Hablamos un poco sobre la desescalada, como un alto el fuego aéreo, marítimo o energético, y definitivamente había apertura a eso. Creo que antes de que yo fuera, Zelensky había hecho un comentario pidiendo un alto el fuego aéreo unilateral, y me pareció absurdo. Así que le pregunté al respecto, pero lo que quería decir era simplemente un alto el fuego en el aire. Como lugar fue un alto el fuego total. Fue más bien un problema de traducción. En Sejini Odes, Yutsar Harith, en Sichtur, en Moenhameng en Ethepur Totakurlos. Esa no era la intención, según la gente. Me pareció una afirmación absurda y pensé, ¿qué significa eso? Eso no va a pasar.
Pero lo que se pretendía con eso, al menos según las personas con las que hablamos, varias personas con las que hablamos, era un alto el fuego en el aire, como en un dominio. Así que creo que eso indica, y también lo oímos de otros, esta idea de que son cosas que podrían discutirse. Es algo a lo que ellos también están abiertos. Sí, pero incluso ahí estarías eligiendo una zona donde los rusos tienen una defensa aérea superior. Tienen las bombas FAB. Ahora tienen dominio de drones. Así que congelar la única zona donde los rusos están dominando va a ser difícil de vender. Pero de nuevo, esto es solo una sugerencia. Podrías incluir otras cosas ahí, sin embargo. Digamos que hay algún tipo de concesión económica que Trump podría ofrecer. Aquí es donde Estados Unidos sí tiene influencia. Puede ofrecer incentivos, no castigos. Tal vez haya alguna medida económica que la administración esté dispuesta a tomar o alguna conversación sobre la arquitectura de seguridad europea en un sentido más amplio. Y creo que por parte de Rusia hay un reconocimiento de que mantener a Trump implicado y no alejarlo por completo de este proceso es realmente importante, porque solo Estados Unidos puede ofrecer algunas de las cuestiones políticas que Rusia busca. Así que puede que haya disposición a darle algo a Trump en este punto para mantenerlo comprometido y dispuesto a colaborar con Putin y los rusos en el futuro. Sí, bueno, supongo que esa ha sido mi mayor decepción con Trump. Sin embargo, que no he oído mucho en los últimos meses sobre la expansión de la OTAN y la política de puertas abiertas. Quiero decir, si esto pudiera volver a ponerse sobre la mesa, pero de nuevo, no estoy seguro de si él lo retiró o si simplemente están jugando sus cartas con cautela. No estoy del todo seguro de lo que están haciendo. Bueno, recibieron muchas críticas por retirar de inmediato la posibilidad de que Ucrania ingresara en la OTAN en febrero, aunque parecía obvio para todos que eso no iba a suceder, pero aún así fueron muy criticados por ello. Así que creo que desde entonces quizá han sido un poco más cautelosos. Y desde luego, ya sabes, eso sería una gran concesión, o supongo no exactamente una concesión, como decíamos antes, ya que parece poco realista que alguien quiera añadir más territorio que defender, teniendo en cuenta la preocupación que ya existe por proteger el territorio que ya forma parte de la OTAN. Pero sí, plantearlo públicamente sería algo importante, así que me parece razonable que la administración piense que es algo que debe discutirse más adelante. Bueno, ya te he quitado 1 hora de tu tiempo, así que quiero darte muchísimas gracias por compartir tus ideas sobre las conversaciones que tuviste en Ucrania. Normalmente no oigo mucho sobre cómo se piensa allí, así que es realmente fascinante. Así que muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Dónde puede la gente encontrarte y seguir tu trabajo? Bueno, si me buscas en Internet puedes encontrar mi página principal de Defense Priorities y también estoy en Twitter como Joe E. Kavanagh, así que puedes seguirme allí. Excelente. Bueno, gracias de nuevo. Gracias.